Novedades en torno a la denuncia por acoso a una de las mujeres que se ha atrevido a dar un paso en el PP de Madrid. A las novedades en el caso de presunto acoso sexual en el PP de Madrid, el de Ayuso. Vamos a contarles novedades judiciales en un momento en el que la propia Ayuso dice que la víctima es ella. Juzgado el que el Partido Popular no hizo nada durante 8 meses para investigar estos hechos. Y no vamos a adelantar cuál va a ser nuestra tipificación penal, pero lo que sí que os podemos adelantar es que en el Código Penal existe un artículo que es el 31.bis.a que recoge en relación con este tipo de denuncias de acoso, ya sea de tipo sexual o sean de tipo profesional, recoge la responsabilidad de las personas jurídicas y en este caso nosotros vamos a plantear la responsabilidad del Partido Popular como responsable de este ilícito de forma común con la del autor. Importante esto que está diciendo el abogado. Atención a esto, porque esto significa acusar también al Partido Popular. No se retire, abogado, porque está citando el abogado un artículo del Código Penal y ese artículo efectivamente dice que hay supuestos previstos en los que las personas jurídicas serán penalmente responsables de delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en beneficio directo o indirecto de sus representantes legales. Marta Ita, esto ahora mismo señala al Partido Popular, un Partido Popular que no tiene ningún código para afrontar a esto, para afrontar este tipo de casos. Pues eso es, Javier, porque, como decíamos, desde hace 3 años la ley obliga a que partidos y organizaciones dispongan de ese protocolo contra acoso sexual. Pero lo cierto es que de todos los partidos con representación parlamentaria, en estos momentos el PP es el único que no dispone de este código. En cambio, remiten al código ético del partido. Les hemos preguntado por esta cuestión, por esta falta de protocolo y de momento el silencio es absoluto, pero podría haber afectado esa ausencia de protocolo a la hora de no apoyar, de no dar soluciones a la concejal de Móstoles. Abogado, no le quiero apretar, pero lo que nos acaba de contar es relevante. Van ustedes a pedir responsabilidades del partido. Esto significa acusar al Partido Popular. Está aquí. Sí, nosotros vamos a pedir responsabilidades del partido porque, como bien ha dicho la compañera, desde hace ya unos años en España cualquier empresa, a cualquier organización... Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a todos los medios de comunicación que estáis aquí hoy presentes. Una serie de protocolos para la lucha contra determinado tipo de delitos como son el acoso sexual y laboral en el puesto de trabajo. Yo no hago valoraciones políticas ni sobre la adecuación de los protocolos de uno ni de otros. A mi patrocinada lo que se le manifestó en su día en esas reuniones que tuvieron fue que el partido pudiera no tener un protocolo para este tipo de cuestiones. Luego ya veremos si lo tienen o si no lo tienen. Desde luego que si lo tenían, en cualquier caso no lo activaron y no desarrollaron los instrumentos adecuados para la prevención del delito, ni para la corrección del mismo, ni para la persecución de ese presunto delito, ese presunto caso de acoso del tipo que se quiera definir. Dices, se va a acusar al partido. Bueno, es que hay que recordar además que en este caso hay testimonios absolutamente contrastados y comprobables de que se tiene conocimiento del acoso y de que desde la dirección del partido, concretamente hay mensajes de la número 3 de Ayuso, Ana Millán, que le dice, esto es un acoso de manual, pero no denuncies. Ocúltalo. ¿Hasta qué punto esto es un encubrimiento como una catedral? ¿No? ¿Puede ser responsable el PP en todo esto? Bueno, eso penalmente yo no me atrevo a opinar si se puede demostrar esa responsabilidad, pero perdona, ya termino. Pero lo que es evidente es que se intentó tapar, ocultar, encubrir el caso de acoso sexual que la misma gente de la misma dirección del Partido Popular en Madrid dice que es un acoso de manual y luego actúa
como este señor Serrano diciendo ¿y tú cómo ligas? Pero la pregunta que es no entender nada, nos retrotraemos al caso Nevenka Fernández, que es la misma actuación del PP, y desde luego además en lo político desmonta toda la hipocresía que el PP ha lanzado permanentemente por los casos de acoso en el PSOE. Pero aquí la pregunta es ¿por qué intenta el PP de Madrid proteger al alcalde de Móstoles, proteger a Manuel Bautista? Esta es la pregunta que nos podemos hacer y que nos deberíamos hacer los periodistas. La pregunta es cómo el partido de gobierno puede todavía afrontar así el acoso sexual. Pero termino, Jesús. El 20 de julio del año 2022, el alcalde de Móstoles, que hoy conocemos como alcalde de Móstoles, fue nombrado por la Comunidad de Madrid viceconsejero de Organización Educativa. En ese mismo entonces, en el año 2022, y esto ya está publicado, es una información de los compañeros del diario.es, en ese mismo momento el gobierno de Ayuso reformó 5 centros educativos sin concurso y con facturas troceadas. Es decir, usando contratos menores y por tanto para pasar la legalidad. Estaría muy bien que Miguel Ángel Rodríguez nos contara y nos explicara si ambas cuestiones pueden llegar a tener relación. Dejo esa pregunta en el aire porque el alcalde de Móstoles, el que hoy conocemos como alcalde de Móstoles, tuvo un cargo relevante en la Comunidad de Madrid, insisto, siendo viceconsejero de Organización Educativa. Ahora mismo, estaría muy bien que nos lo contara. El abogado destapa esto, va a pedir responsabilidades al Partido Popular. Esto escala al PP como persona jurídica. Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Responsabilidad aquí de la persona jurídica del Partido Popular? Pues penalmente no tengo ni idea porque no soy abogado, pero políticamente es evidente que sí, porque no se trata de poner en tela de juicio la presunción de inocencia del alcalde, eso ya se verá. Lo que sí que está demostrado ya es que cuando una víctima o una denunciante de acoso sexual, un cargo del Partido Popular, va y denuncia esto al partido, lo que encuentra no es un espacio seguro donde se atienda esa denuncia. Encuentra primero indiferencia y luego una hostilidad abierta. Y se pone en marcha la misma maquinaria que sirvió para defender al novio de Ayuso, se pone en marcha para atacar a la denunciante. El señor Alfonso Serrano, la señora Ana Millán, los medios afines señalando a la víctima, diciéndole que se calle, intentando tapar el caso. Buenos días. Vengo, sí, plena forma estoy. Bueno, quería anunciaros en primer lugar que hemos registrado la comparecencia del alcalde de Móstoles en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid porque creemos que antes de dimitir tiene que dar explicaciones de la denuncia que hemos conocido en estos días. Sabemos que Ayuso no se reunió con la víctima, sí se reunió con su acosador y envió a sus diputados de máxima confianza, al señor Serrano y a la señora Millán, a presionar a una víctima de acoso, a recomendarle que se callara la boquita, además de borrar sus mensajes por si acaso no conseguían que se callara. Es un comportamiento digno de una banda, revelando además la identidad de la denunciante desde Presidencia y por eso este jueves también yo misma preguntaré a la presidenta por el cumplimiento de la normativa de protección de datos desde su gabinete. Ya demostró su jefe de gabinete durante la emisión del documental de las víctimas de las residencias el uso que hace de los datos de los madrileños. Una de las razones por las que vamos a exigir la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez en el próximo pleno, además de insultar, amenazar a periodistas, poner a disposición de un ciudadano particular toda la maquinaria de la Asamblea de Madrid. Miguel Ángel Rodríguez tiene métodos inadmisibles en una democracia. Son mafiosos y chuscos. Esa cabeza maquiavélica que peina canas está utilizando una institución que nos representa a todos los madrileños para proteger o poner en la picota según le conviene. Protege a un acosador y pone en la picota a una víctima de acoso. ¿Cuál es el protocolo que tiene el Partido Popular para defender a una víctima de abusos en su partido? ¿Publicar su identidad para exponerla aún más, amenazarla con lo que puede pasar si denuncia? Yo quiero decir desde aquí algo que parece muy obvio, pero que no está tan claro en estos días tras oír a los dirigentes del Partido Popular. Acoso no es ligar. Hace un par de meses el Partido Popular, la señora Ayuso, la señora Millán, el señor Serrano se sabían al dedillo la teoría sobre lo que era un acoso. ¿Qué está pasando hoy? ¿Por qué esta confusión repentina? Les anuncio también que se ha admitido a trámite la demanda presentada por 2 diputados socialistas contra la resolución que concede la adscripción del Colegio de Abogados de Madrid como centro adscrito. Ahora vamos a formalizar la demanda en contra de esta concesión que muchos nos tememos que responde más a un pago de favores que a un interés realmente que favorezca a los intereses generales de los madrileños. Tenemos a la Complutense con dificultades para pagar las nóminas
mientras que Quirón y Rivera Salud se lo siguen llevando crudo. Para Quirón, la empresa en la que trabaja el novio de la presidenta, siempre hay dinero y siempre hay tiempo, y para las universidades públicas, no. También vamos a hablar sobre esto en el próximo pleno de este jueves. Y sin más, quedo a disposición de sus preguntas. ¿Cómo ven la situación del señor Serrano, que es diputado aquí en la Asamblea, y de la señora Millán, que es vicepresidenta de la mesa y que, además de estar imputada por corrupción y cuyo marido además va a tener que testificar, pues también está en este asunto, en estos audios, en el caso de Móstoles? Gracias. Del señor Serrano y de la señora Millán es tan oscuro como de la señora Ayuso. Aquí todos tenían una responsabilidad. La víctima de acoso pidió una reunión con la señora Ayuso. Ayuso no la vio, pero sí se vio con el acosador. Y lo que hace Ayuso es mandar a Serrano y a Millán a que le callen la boca a la víctima de acoso. Creo que no pueden seguir ni un momento más en su cargo, y creo que si no tienen la decencia ni la dignidad de reconocer que no pueden seguir donde están, el señor Feijóo debería poner pie en pared en su partido. Bueno, desde el Grupo Parlamentario Socialista tenemos el firme convencimiento de que la señora Millán tiene una responsabilidad política en la forma de actuar, en eso que por un lado la oímos decir que es un acoso de manual, pero que por otro lado le dicen que la mejor manera que tiene para protegerse a una víctima que ha sufrido acoso laboral y sexual es que se calle. Con lo cual creemos que eso debe tener unas consecuencias políticas, y así lo hemos registrado en la Asamblea, como también hemos instado al Partido Popular a que realice un protocolo ante casos de acoso, puesto que es el único partido que existe que no lo tiene. Y creemos que es muy necesario tenerlo, porque tristemente nadie estamos libres de tener casos así. Lo que diferencia a unos y a otros es cómo actuamos o dejamos de actuar. Perdone, una duda. Sobre sí. Aquí mismo, sobre ese protocolo, una duda. Se ha instado desde el grupo parlamentario, se ha instado desde el partido. ¿Cómo se les ha instado? ¿Se les ha escrito? Aquí. Se ha registrado en la Asamblea de Madrid para realizar ese protocolo. La comunidad ha intentado borrarse diciendo que esto es una cosa de un ayuntamiento, no de la comunidad, y la comunidad creemos que tiene una responsabilidad, no solo como gobierno de esta comunidad, sino también como propio Partido Popular, ya que el alcalde que ha cometido presuntamente ese acoso es miembro del Partido Popular. Hemos presentado un escrito dirigido a Enrique Osorio para pedirle la dimisión de Ana Millán como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Junto a ese personaje machista que es Alfonso Serrano, anclado en los tiempos del caso Nevenka, Ana Millán ha sido la principal encargada de presionar a la concejala de Móstoles para no denunciar el acoso que sufrió por parte del alcalde del Partido Popular, Manuel Bautista. Pero lo suyo es aún más grave, precisamente porque es vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. La posición de Millán como número 2 de la Asamblea empaña la imagen de esta institución y además degrada la democracia. Ya era inadmisible que una persona investigada por corrupción ostentara este cargo. Pero 5 días después de conocerse el escándalo del Partido Popular en Móstoles, hemos llegado a un nuevo límite de indignidad. 5 días han pasado. 0 consecuencias políticas y 0 explicaciones de Ayuso. Ana Millán no tiene más salidas. Tiene que dimitir hoy mismo, insisto, Ana Millán tiene que dimitir hoy mismo. Y Ayuso tiene que dejar de esconderse detrás de Alfonso Serrano, dejar de esconderse detrás de las faltadas de este personaje. Y además, dar explicaciones. Despacha esto como una cuestión de tú cómo ligas. Ella dice que él le plantea eso no entra ya en superior. ¿Tú cómo ligas? Pregunta. Sí, claro, vamos a ver, es que vamos a ver, sí. Aquí es un exceso de machismo y testosterona, es decir, el Partido Popular tiene que actuar delante cualquier caso de acoso sexual de la misma manera. No puede ser cuando se leó el caso Salazar, que pidieron la cabeza de Pedro Sánchez y ahora taparlo. Y es que el Partido Popular no tiene solo este caso, tiene un caso en el alcalde de Algeciras, tiene un caso en el actual presidente de la Asamblea de Extremadura, contra el acoso sexual, contra el abuso sexual, máxima transparencia, la víctima al centro. Hay que dar apoyo a la víctima,
hay que dar protección, y lo que ha hecho Ayuso y el Partido Popular de Madrid es todo lo contrario. Abogado, perdón. Has dicho antes, has dicho que no han movido ni un folio. Sí, han movido un folio para taparlo y para destruirlo. Y ese folio se llama La víctima de acoso sexual, porque algunos en el Partido Popular están filtrando todos sus datos de la propia víctima. Lo que ha pasado es inadmisible. Y al lunes, después de escuchar al número 2 de la señora Ayuso decir "¿y tú cómo ligas?", cuando estamos hablando de acoso sexual, y que no haya dimitido a estas horas, es intolerable. Y esto no se puede permitir. ¿Tú te imaginas a un partido socialista, cuando denunciaban a Paco Salazar o a un alcalde en Galicia, salir al mismísimo presidente o a la secretaria de organización a decir "¿tú cómo ligas?"? ¿O te imaginas a un partido socialista que hubiese tapado y hubiese denostado a la víctima? Este país ardería en las calles. Y como es la señora Ayuso, se le permite. Y no puede ser que porque sea la señora Ayuso se patea a las víctimas de acoso sexual. Lo que está pasando es muy grave y deberían irse a la calle. Sí, buenos días. Quería preguntarle por otro asunto, los resultados de las elecciones en Aragón. No sé si esto lo consideran ustedes extrapolable a la Comunidad de Madrid, si consideran que estos últimos resultados, tanto Extremadura como Aragón, podían trasladarse también a la Comunidad de Madrid. ¿Qué lectura hacen de esto? Y después, sobre el caso de Móstoles, además de las iniciativas parlamentarias que nos ha anunciado, ¿tienen previsto alguna otra iniciativa de algún tipo? Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, los resultados de Aragón evidentemente no han sido buenos para el Partido Socialista, pero no considero que sean extrapolables. Lo que sí creo que se está generalizando, y es algo que nos preocupa muchísimo, es esa actitud desenfrenada del Partido Popular por fagocitar a Vox, de tal manera que se están mimetizando y están dejando a un lado a una derecha razonable que alguna vez existió y que es muy necesaria. En la Comunidad de Madrid tenemos un gobierno completamente agotado y a una sociedad, ayer mismo pude estar en la manifestación en defensa de la sanidad pública, a una sociedad que está despertando y que cada vez es más consciente de que el dinero que ella invierte para sus servicios públicos se lo están llevando empresas privadas que están permitiendo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con su pareja, se estén pegando la vida a cañón. Así que no creo que sean extrapolables. Creo que en el 2027 las elecciones de la Comunidad de Madrid es cada vez más posible que tengamos a Óscar López como presidente de esta comunidad y devolvamos la dignidad no solo a la institución, sino a los servicios públicos que tienen que usar a diario para facilitar la vida todos los madrileños. En el caso de Móstoles, creo que el propio Partido Socialista en Madrid está también estudiando la vía judicial sobre todo porque creemos que es muy grave lo que ha hecho el Partido Popular y que además parece ser que se ha hecho desde la presidencia de la Comunidad de Madrid, que es dejar completamente desprotegida a la víctima poniendo a disposición de todos los medios de comunicación sus datos personales. Unas declaraciones que hizo Ayuso ayer en un encuentro, creo que de nuevas generaciones, vinculado al caso de acoso que ha sufrido, de acoso sexual y laboral que ha sufrido la concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Móstoles por parte del ahora alcalde Manuel Bautista. Creo que Ayuso se ha quedado totalmente anclada al pasado, se ha quedado anclada a los tiempos que todos vivimos y que recordamos con horror de lo que sufrió una compañera del Partido Popular, como fue el caso Nevenka. Creo que Ayuso y el Partido Popular se han quedado anclados en esos tiempos y no se han dado cuenta que aunque el acoso que seguimos sufriendo las mujeres en todos los espacios puede llegar a ser el mismo, lo que sí ha cambiado es la sociedad española. La sociedad española afortunadamente ha cambiado y ya no tolera la complicidad y la invisibilización precisamente de estos casos. El feminismo lo ha cambiado todo en estos 20 años y lo va a seguir cambiando a pesar de Ayuso y a pesar del Partido Popular. Han cambiado todo menos Ayuso, que sigue insistiendo en ponerse del lado de los agresores, como hemos visto en estas declaraciones que hizo ayer la presidenta. Y esto es especialmente grave porque
lo que hemos podido conocer es que la compañera del Partido Popular, que fue acosada por Manuel Bautista, le pidió ayuda a Ayuso personalmente. Le pidió ayuda. Y Ayuso no solo le negó la ayuda en 2 ocasiones, sino que además le mandó a su número 2 y a su número 3 para intimidarla y para presionarla para que no se proteja, dejándola tirada. Y nos preguntamos desde Más Madrid, si Isabel Díaz Ayuso hace esto con una compañera de su partido, ¿qué es lo que pueden llegar a hacer desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene las responsabilidades por velar por la seguridad y la libertad de todas las mujeres madrileñas? Esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos. No solo el caso de acoso sexual y laboral que han hecho con una compañera, sino lo que nos dice esto de un Partido Popular que tiene que garantizar con políticas públicas de igualdad la libertad de las mujeres madrileñas y de las víctimas de violencias machistas que sufren a día de hoy las mujeres en Madrid. Las medidas que vamos a seguir tomando sobre todo para pedirle explicaciones a Ayuso de por qué dejaron tirada a una compañera, por qué han tapado un caso de acoso sexual y laboral. Vamos a seguir exigiéndole a ella esas explicaciones que 5 días después no ha dado, pero efectivamente esperamos la dimisión de Ana Millán como vicepresidenta de esta asamblea. No puede ser que una mujer haya sido cómplice de tapar un caso de acoso y que además ostente un lugar como es la de vicepresidencia en representación de todos los madrileños y las madrileñas, porque el pueblo madrileño ha cambiado. Y Ana Millán con esta actitud no representa a cómo el feminismo ha cambiado al pueblo madrileño, afortunadamente, que denuncia y visibiliza y no es cómplice del acoso a las mujeres. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Ya lo comentaba usted, pero quería pedirle una valoración sobre esos retrasos en las subidas salariales para los trabajadores de las universidades públicas en Madrid, que estamos contando hoy y que parece que es el único centro en el que hay ese problema. Nos parece muy grave, sobre todo porque ¿qué pasa? Que cuando hablamos de las universidades públicas, en este caso, nunca hay dinero, a pesar de que es el Gobierno de España el que ha transferido ese dinero y es la comunidad la que no ha dado la orden para que lo reciban, pero cuando hablamos de Quirón, hablamos de Rivera Salud, los millones de euros de los madrileños caen del cielo para pagar sin poner ningún tela de juicio, que lo que nos están pidiendo es lo que les corresponde. Lo venimos avisando desde el Grupo Parlamentario desde hace muchísimo tiempo. Las universidades públicas son uno de los grandes tesoros que tenemos en nuestra comunidad. Es el mayor ascensor social que ha dado la democracia en nuestro país y hay que cuidarlo. Pero evidentemente la señora Ayuso está más en el negocio que en la política y como con las universidades públicas ella puede seguir pegándose la vida a cañón, pues es obvio que las va a seguir utilizando para asfixiarlas y poder seguir con su tren de vida a costa de los servicios públicos de los madrileños. La otra que me habías dicho, Móstoles, sí, el futuro de... Buenos días, señora portavoz. Yo quería preguntarle, no sé si ha conocido, la consejera de Servicios Sociales ha dado a conocer hoy un estudio científico de cómo afectan las redes sociales a los jóvenes. En el caso de las chicas, un 76% reconoce que sufre ansiedad si no le responden inmediatamente a los mensajes. Es un 57% en el caso de los chicos. No sé si han conocido el estudio, si lo pueden valorar y si creen que esto apoya ese anuncio de prohibir las redes sociales en menores de 16 años. Gracias. No he podido conocer el informe, no he podido leerlo, pero creo desde luego que por lo que me ha comentado respalda la decisión que ha tomado este gobierno. A nuestros menores hay que protegerles y también hay que enseñarles a poder instrumentalizar las herramientas que tienen en su día a día para poder interactuar con otras personas. Creo que es muy razonable y muy necesario, como madre además así lo practico, que nuestros niños y nuestros jóvenes estén protegidos
de las redes sociales, que en muchísimas ocasiones estamos viendo, los que los utilizamos a diario, que el grado de crueldad y el grado de odio y de insulto es algo a lo que no tenemos que exponer a nuestros menores, porque el mundo es mucho mejor de lo que se ve en las redes sociales. A la denuncia que hay sobre el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, Más Madrid en el Ayuntamiento de Móstoles ha solicitado un pleno extraordinario precisamente para pedirle explicaciones al propio alcalde, y es ahí donde estaremos apoyando a nuestro grupo municipal en Móstoles. Sí, bueno, es verdad que cuando venimos aquí con el pleno pasado a hablar de la defensa de las universidades públicas madrileñas que se están viendo asediadas por los fondos buitre que permite Ayuso, y además por el maltrato constante a la universidad pública por parte del gobierno de Ayuso, y ellos nos niegan la realidad que viven los profesores y los estudiantes en las universidades públicas madrileñas. La Universidad Complutense no solo está viendo cómo es asfixiada financieramente, sino que además, bueno, pues está llevando a unas condiciones, les están obligando a que tengan que pedir créditos para endeudarse y aún así no poder pagar ni siquiera los sueldos de los trabajadores, que como siempre con todos los trabajadores de todos los servicios públicos no solo va en detrimento de su propia dignidad profesional, sino en cómo merma eso precisamente en el servicio que tienen que dar a los estudiantes madrileños de las universidades públicas. Como siempre, Ayuso odiando los servicios públicos, como siempre Ayuso odiando la igualdad de oportunidades que representa las universidades públicas madrileñas. Buenos días, portavoz. Ha dicho antes que en el 27 habrá un duelo a Ayuso más Madrid. Yo le quería preguntar por la situación del PSOE, que no está atravesando su mejor momento a nivel electoral, y es una evidencia que, salvo que cambien mucho las cosas, necesitarán colaborar en caso de que en algún momento quieran gobernar. ¿Les preocupa a ustedes la situación por la que está atravesando el PSOE a nivel electoral? Yo confío en el trabajo que va a hacer el Partido Socialista madrileño para que efectivamente en el 2027 haya un gobierno progresista, porque necesitamos que todas las fuerzas progresistas empujen en ese sentido, y yo confío en el trabajo que van a hacer. Buenos días, señora portavoz. Yo quería preguntarle por un estudio que ha presentado hace un poquito la consejera de Servicios Sociales sobre el impacto de las redes sociales en los jóvenes. Alerta que YouTube, TikTok, Instagram influye directamente en los niveles de ansiedad de los jóvenes. No sé si han tenido conocimiento, han podido ver algo para hacer una valoración al respecto del estudio, y si creen que ese estudio respaldaría el anuncio del presidente del Gobierno de limitar las redes sociales por debajo de los 16 años. Gracias. Sí, gracias. La verdad es que como madre de un hijo adolescente, efectivamente me preocupa sobre todo el efecto que puede tener en la salud mental y en los vínculos que se generan a través también, ¿no?, de este uso, y cómo afectan el uso de las redes sociales en los adolescentes tanto en su propio desarrollo como en efectivamente cómo crean vínculos. A mí lo que me preocupa sobre todo es cómo influyen los algoritmos. Los algoritmos precisamente en las redes sociales que más consumen los adolescentes, y lo que debería estar preocupadas los diferentes gobiernos son en las competencias que tienen para obligar a esas grandes empresas que pueden interferir no solo en eso, sino en el debate público. Desde el momento que hay empresas que se niegan a tener una moderación en esas redes sociales, en que se permitan que haya bulos, en que haya discursos de odio, y esto es lo que me preocupa. Yo creo que aquí el modelo al que yo tendería sería al del gobierno de Brasil,
que es que las empresas como Twitter, como TikTok, como Instagram, bueno, pues tienen que cumplir con las normas democráticas del país precisamente para no alterar ese debate público, que es una herramienta básica de nuestra democracia, y si no lo cumplen, pues se tienen que ir. Gracias. Thank you.